Se trabó, ¿verdad? El agente No. y también poder determinar la susceptibilidad a determinados antimicrobianos. Todo es necesario tener asociaciones sólidas entre el médico tratante y el laboratorio, el cual se va a fomentar los medios de comunicación abierta para que el mayor beneficiado en todo esto sea su paciente. El diagnóstico de una enfermedad infecciosa inicia con una etapa preanalítica, en la cual el médico tratante va a examinar a su paciente y hace un diagnóstico clínico presuntivo. Este, a su vez, lo llevará a solicitar la recolección de muestras para realizar exámenes de laboratorio y poder realizar un diagnóstico seguro. A su vez, entrará en una etapa crítica entre que el laboratorio entrega los resultados y el médico los recibe, dando un tratamiento tentativo, el cual definirá una vez que recibe los resultados finales. La etapa de diagnóstico o analítica comienza cuando se recibe la muestra en el laboratorio, la cual será procesada mediante diferentes metodologías según lo haya solicitado el médico. Y va a concluir con la etapa posanalítica cuando ese Creo que otra vez se trabó. Ya no se escucha. enviado al médico sus resultados finales. Para que haya una buena interpretación de resultados se deben de tener en cuenta varios puntos. La calidad de la muestra. Antes de poder recolectarla se debe de hacer una selección cuidadosa para poder garantizar el sitio más representativo de la enfermedad activa. Para su recolección y transporte y manejo de esta muestra, se debe de tener en cuenta que para su cultivo se deben de obtener con prontitud después del inicio de la enfermedad activa cuando el paciente tiene fiebre, que es el indicativo de un proceso infeccioso. También se deberán de enviar las muestras al laboratorio inmediatamente después de haberlas obtenido para su procesamiento, con el objetivo de incrementar la probabilidad de poder recuperar a los microorganismos que están involucrados en el proceso infeccioso. Se deben de tomar las muestras antes del inicio de cualquier terapéutica, ya que los antibióticos pueden inhibir el desarrollo de microorganismos y pueden enmascarar signos y síntomas. Debe de llevar una solicitud de estudios adecuada, ya que el médico solicitará el estudio microbiológico con una orientación clara de acuerdo a la situación clínica de su paciente. También se deberá de entregar la información necesaria al laboratorio para una correcta interpretación de los resultados. Es muy importante que se aporten datos clínicos, epidemiológicos y de tratamientos previos al laboratorio que estén relacionados con la petición realizada en la solicitud para poder tener una interpretación adecuada de los resultados. En la etapa analítica, para esta clase utilizaremos los métodos directos, como son la preparación en fresco, las tinciones y los cultivos, los cuales nos llevarán a recuperar al agente causante de la enfermedad, ya sea causado por bacterias, virus, hongos o parásitos. El diagnóstico molecular, el serodiagnóstico y las técnicas inmunológicas, ustedes las verán en la siguiente clase. Dentro de los métodos directos está la observación microscópica. La detección de microorganismos patógenos va a depender en gran parte de la observación que nosotros podamos hacer al microscopio, ya sea a partir de muestras clínicas o de la proliferación de microorganismos que nosotros podamos hacer dentro del laboratorio. Las preparaciones en fresco es la forma más simple de preparar un espécimen para poder ser observado al microscopio. Y las tinciones
Son técnicas de coloración que nos van a ayudar en la microbiología para poder mejorar el contraste de la imagen que nosotros podamos ver al microscopio. Para poder realizar nuestras observaciones al microscopio, tendremos la necesidad de realizar frotis. Un frotis es una extensión que se va a realizar sobre un portaobjetos, ya sea de una muestra o de un cultivo, con el objetivo de separar lo más posible a los microorganismos para poderlos diferenciar. El material que se coloca en los portaobjetos se va a dejar secar al aire y se le va a hacer el proceso de fijación y de coloración. Una preparación en fresco la podemos utilizar para observar los microorganismos vivos. También es una herramienta útil para poder hacer un diagnóstico. Nos va a poder permitir hacer una resolución inmediata y nos va a dar una aproximación diagnóstica global de las múltiples causas de la enfermedad. Este tipo de preparaciones tiene la desventaja que la observación se tiene que hacer de inmediato debido a la desecación de la preparación. Las tinciones son las preparaciones permanentes que van a ser todas aquellas que se van a someter a un proceso largo de preparación, el cual nos va a permitir que se mantengan en buenas condiciones para poderlas observar por periodos prolongados de tiempo. Es necesario hacerle a estas preparaciones el proceso de fijación, las cuales se van a fijar los microorganismos de la manera más parecida posible a las células vivas. Y este proceso es necesario para poder hacer la tinción. Hay dos maneras de fijar nuestras muestras. La fijación al calor, el cual el frotis se va a calentar suavemente pasando el portaobjetos por la llama de un mechero, y la fijación química, en las cuales se van a utilizar ciertos fijadores, los cuales se van a unir a proteínas y a lípidos para poderlos inactivar. Estos fijadores pueden ser etanol, ácido acético, cloruro de mercurio, formaldehído y glutaradehído. Una vez teniendo el proceso de fijación, los vamos a tener que teñir con ciertos colorantes, los cuales son compuestos químicos que son utilizados para aumentar el contraste de la muestra. Aquí se les muestra los diferentes tipos de tinciones para diferentes microorganismos. Para virus, nosotros utilizamos la de inmunofluorescencia con sus diferentes fluorocromos. Para bacterias, utilizamos las tinciones de Gram y de Zinn-Nielsen. Para poder teñir hongos, utilizamos las de enfresco, que son las tinta china y la de azul de algodón de lactofenol, y las permanentes, que son las de Paz y la de Grocott. Y las tinciones para parásitos en fresco las podemos observar con solución salina o agregándoles Lugol. Y las permanentes son Giemsa, Rai, Kinju, tricrómica y hematoxilina férrica. Otro método directo para el diagnóstico microbiológico son los cultivos. Y los criterios que se tienen que tomar en cuenta para realizar un cultivo son el aislamiento del agente causante de la enfermedad, la identificación del patógeno orientado al género y la especie, y determinar la sensibilidad del patógeno orientado a una terapéutica. Para que los microorganismos puedan desarrollarse se necesitan factores esenciales de crecimiento, y esto se refiere a todas aquellas sustancias que son capaces de permitir ese desarrollo. Un medio de cultivo es un sustrato o una solución de nutrientes que va a permitir que el microorganismo crezca. En el laboratorio, para poder realizar un cultivo, se siembran las muestras clínicas en medios adecuados y van a desarrollar los microorganismos en forma de colonias, el cual nos va a permitir poder identificarlos. La clasificación de los medios de cultivo, según su consistencia, son líquidos, semisólidos y sólidos. Los medios de cultivo líquidos se les conoce también como caldos. Van a contener nutrientes que van a favorecer el desarrollo de la mayoría de los microorganismos sin requerimientos especiales de cultivo.
por lo que no promueven el crecimiento de ningún agente en particular. Se desarrolla cualquier tipo de microorganismos en estos medios. Los podemos encontrar en tubo, en placas o en frascos. Los medios de cultivo sólidos se van a preparar con un medio líquido o caldo, al cual se le va a agregar el agar, que es un polisacárido extraído de ciertos tipos de algas. Esta sustancia no es digerida por las bacterias y no constituye ningún elemento nutritivo para ellas. Estas, a su vez, cuando se tiene la mezcla y es esterilizada, puede ser vertidas en placas de Petri o en tubos de ensayo y presentan la posibilidad de poder aislar y diferenciar bacterias. Los medios semisólidos son medios recomendados para la recolección, transporte y conservación de muestras. Los medios semisólidos más conocidos de transporte son el Stuart y el Kerry Blair. Hay otros medios semisólidos que los utilizamos para identificación de microorganismos y son pruebas bioquímicas. Este es conocido como el SIM y el MIO. Los medios de cultivo pueden ser naturales o artificiales. Los naturales son los preparados a partir de sustancias naturales de origen animal o vegetal, como pueden ser los extractos de tejidos o infusiones, cuya composición química no se conoce exactamente. Los artificiales son los medios que contienen una composición química definida, los que se le van a añadir factores de crecimiento bajo una forma de un extracto orgánico complejo y se van a utilizar para obtener resultados reproducibles. Los medios artificiales también los podemos encontrar deshidratados para prepararlos en el laboratorio, o bien los comerciales que ya vienen preparados para su uso inmediato. Los medios de cultivo pueden ser enriquecidos, selectivos o diferenciales. Los medios enriquecidos son todos aquellos medios que requieren líquidos corporales como suero o sangre. Estos medios son agar sangre y el agar chocolate. El agar sangre es para cultivos en placa que llevan una combinación de agar base con un agregado de agar sangre de carnero, aunque también hay ciertos microorganismos que podemos utilizar sangre humana y en el cual pueden usarse para ver la capacidad hemolítica de ciertos microorganismos patógenos. El agar chocolate es un medio de cultivo en placa utilizado para el aislamiento de microorganismos exigentes, siendo este una variante del agar sangre de carnero, ya que los glóbulos rojos han sido lisados por un suave calentamiento a 56 grados centígrados, dejando libres la hemina, que es el factor 10, y la nicotinamina adenina dinucleótido, que es el factor 5, que requieren ciertos microorganismos para poder desarrollarse. Los medios selectivos se utilizan para seleccionar y aislar microorganismos a partir de poblaciones mixtas. Son medios sólidos a los que la selectividad se consigue alterando las condiciones físicas del medio o añadiendo o suprimiendo componentes químicos específicos con el fin de inhibir el crecimiento de la especie cuyo crecimiento no nos interesa. Este tipo de medio solo va a permitir el crecimiento de un grupo de microorganismos e inhibiendo el de otros. Los medios de cultivo selectivos diferenciales son selectivos porque solamente nos va a permitir desarrollar el microorganismo que nos interesa. Y diferenciales porque son aquellos medios de cultivo que nos van a permitir distinguir entre varios géneros y especies de microorganismos.
Por ejemplo, si al medio se le ha añadido un carbohidrato y un indicador de pH y la bacteria que se cultiva es capaz de fermentar ese carbohidrato, se va a producir una acidificación del medio y por consiguiente un viraje de color debido al indicador. Entonces, esto nos va a permitir ver el microorganismo que es capaz de fermentar dicho carbohidrato, lo que nos hace diferenciar a los microorganismos aislados en ese medio. Estos medios son el manitol sal y el agar macunque. Hay medios de cultivo que se consideran como pruebas rápidas. Estos son los conocidos como el cromoagar. El cromoagar son medios de cultivo cromogénicos que proporcionan un método rápido y preciso y enumeración de microorganismos con el objetivo basado en la detección de la actividad enzimática específica. Un substrato cromogénico puede ser definido como un compuesto o sustancia que contiene un grupo formador de color. Estos medios están diseñados para la detección de muchas enzimas. De esta manera, es posible diferenciar determinadas especies de microorganismos con un solo mínimo de pruebas de confirmación. Este medio contiene cloranfenicol, que va a inhibir la mayoría de los contaminantes bacterianos, siendo así posible determinar microorganismos patógenos. Para que nosotros podamos recuperar a los microorganismos causantes de enfermedades, es necesario hacer una siembra. Una siembra es el proceso mediante el cual se va a depositar una pequeña cantidad de microorganismos en inóculo en un medio de cultivo estéril. Ese inóculo puede proceder de una muestra o de un cultivo previo. Y una vez que se desarrollan los microorganismos, a este se le va a denominar cultivo. ¿Alguien empezó a compartir algo? Sí, perdón, es que no sé qué le pasó a mi computadora. Porque se trabó esto. Voy a intentar reanudar, ¿sale?
Disculpen, no se está escuchando. A ver. ¿Nadie escucha? No, desde la pasada. No, desde la pasada. No. ¿Desde qué diapositiva, perdón? Desde donde se quedó trabada, Maru. Ok. Desde asa bacteriológica. Me voy a volver a salir y me voy a volver a reunir, ¿ok? Sí. Para que nosotros podamos recuperar a los microorganismos causantes de enfermedades, es necesario hacer una siembra. ¿Se escucha? Sí, ya. Sí, ya se escucha. Una siembra es el proceso mediante el cual se va a depositar una pequeña cantidad de microorganismos en inóculo en un medio de cultivo estéril. Ese inóculo puede proceder de una muestra o de un cultivo previo. Y una vez que se desarrollan los microorganismos, a este se le va a denominar cultivo. Para poder hacer nuestra siembra, es necesario utilizar una asa bacteriológica. Este es un instrumento de laboratorio que puede ser de tungsteno o de platino y que puede terminar en aro o en punta. Esta asa bacteriológica nos va a servir para transportar o arrastrar microorganismos de un medio a otro para su mejor desarrollo. O bien, podemos utilizarla también para realizar nuestros frotis. Hay asas bacteriológicas que son calibradas. Estas asas calibradas sirven para la cuantificación de unidades formadoras de colonias de bacterias que van a ser transferidas en un volumen de muestra. En el mercado existen asas calibradas que pueden equivaler a 0.001 mililitros o bien a 0.01 mililitros de muestra tomada. Para nosotros poder utilizar una asa, es necesario esterilizarla. Para poder esterilizar una asa, esta se hace a la llama de un mechero de Bunsen. Una vez que se lleva el asa a la llama azul del mechero y esta se pone de rojo incandescente, nos está indicando que el asa ya está estéril. Cuando nosotros hacemos la siembra de una muestra en medios de cultivo, lo podemos hacer de dos maneras. Cuantitativamente, para poder tener el propósito de tener las unidades formadoras de colonias, y cualitativamente, para poder sembrarla y tener al microorganismo causante de enfermedades y poderlo estudiar. Una vez
que la población de microorganismos se desarrolla en un medio de cultivo y este es de una sola especie, entonces el cultivo será puro o axénico. Pero si en el cultivo se desarrollan 2 o más especies en forma conjunta, a ese cultivo se le llamará cultivo mixto. Hay varios métodos de sembrar los microorganismos. Cuando lo hacemos por estría, es con el objetivo para que las colonias queden separadas y poder estudiar el microorganismo causante de enfermedad. Si lo hacemos por conteo de colonias, entonces se utilizará una asa calibrada de un inóculo conocido que nos va a servir para cuantificar las colonias con la técnica de unidades formadoras de colonias. Pero si la siembra es por extensión o por agotamiento, entonces es donde una colonia se va a diluir y luego se va a sembrar en una placa de agar, haciendo un extendido con un asa o con un hisopo para que quede de manera uniforme en toda la placa. Aquí tenemos la técnica de sembrado por estría, en cual vamos a tomar con el asa una pequeña porción de muestra y la vamos a descargar por estría en el medio de cultivo. Se gira la caja hacia la izquierda, se toma una sola asada del estriado anterior y se extiende nuevamente la estría. Se vuelve a girar la caja hacia la izquierda, tomar una sola asada del estriado anterior y extender nuevamente la estría. Por último, volver a girar la caja hacia la izquierda y tomar una sola asada del estriado anterior y extender nuevamente la estría y terminar en el centro sin tocar ninguna de las diluciones anteriores. La técnica de sembrado por dilución también se le conoce como método de Cass. En este método se utilizará una asa calibrada, la cual va a ser introducida a la muestra para tomar un inóculo conocido. Esta asada va a ser colocada en el medio de cultivo de arriba hacia abajo, en el cual después se hará una dilución con el objetivo de que las colonias queden lo más separadas posible para poder hacer su conteo de colonias. En el metabolismo microbiano se llevan a cabo un conjunto de procesos por los cuales los microorganismos obtienen su energía y sus nutrientes que necesitan para vivir y reproducirse. Las bacterias las podemos clasificar de acuerdo a la capacidad que tienen para vivir en presencia o ausencia de oxígeno. Las bacterias aerobias estrictas son aquellas que requieren oxígeno para vivir. Las bacterias microaerofílicas son aquellas que requieren niveles de oxígeno muy inferiores para su supervivencia. Las bacterias aerobias y anaerobias facultativas pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Y las bacterias anaerobias no necesitan el oxígeno para vivir. Las bacterias microaerofílicas son las que requieren niveles muy bajos de oxígeno para vivir. En el laboratorio pueden ser cultivados en un frasco hermético con una vela o en jarras especiales diseñadas para proporcionar dicha atmósfera. Un frasco de vela es un recipiente en el cual la vela encendida se va a introducir antes de sellar con la tapa hermética el frasco. La llama de la vela se va a quemar hasta extinguirse por la falta de oxígeno, lo que va a crear una atmósfera pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono en el frasco. Y es así como se crea un ambiente microaerofílico. Para crear un ambiente de anaerobiosis se necesita que esté libre de oxígeno.
Y esto lo podemos crear en el laboratorio colocando un sobre de gas. Un sobre que genera gas se conoce comercialmente como gas pack. Consta de un sobre con reactivo que contiene carbonato inorgánico, carbón activado, ácido ascórbico y agua. Cuando se abre el sobre, la explosión de aire provoca la activación del gas. Cuando las muestras ya sembradas en los medios de cultivo están colocadas en el frasco, se coloca el sobre ya activado y se sella herméticamente el frasco. El sobre va a reducir rápidamente la concentración de oxígeno en el interior del frasco y al mismo tiempo el carbonato inorgánico produce dióxido de carbono. Y así es como se crea un ambiente en anaerobiosis. Una estufa bacteriológica es una incubadora que tiene una temperatura a 37 grados centígrados para el desarrollo de cultivos microbiológicos. Después de tener preparados los cultivos, se llevan a la estufa para darle un periodo de incubación a las muestras y así darle la temperatura adecuada a los cultivos para su desarrollo. La transmisión de la faringitis estreptocóxica se realiza de persona a persona a través de las gotitas de saliva o de las secreciones respiratorias. Es una prueba de laboratorio que se realiza para poder aislar e identificar a organismos que pueden causar infecciones en la garganta. El cultivo nos va a permitir poder determinar si se debe a una bacteria estreptocóxica para que los médicos puedan brindar un tratamiento adecuado. La toma del exudado faríngeo se realiza utilizando un hisopo estéril y la muestra se toma de la pared posterior de la garganta y se prosigue a sembrar la muestra en un agar sangre de carnero al 5% y su cultivo se hará por estría. El frotis del exudado faríngeo no tiene un interés o validez, ya que la abundante flora saprófita nos podría confundir. Una vez inoculada la placa de agar sangre, se deberá de llevar a incubación a 37 grados centígrados a una atmósfera de microaerofilia de 18 a 24 horas. Transcurrido el tiempo, se verán si hay colonias beta-hemolíticas y si las hay, se hará la prueba de la bacitracina, la cual, si da positiva, entonces el reporte se hará como hubo desarrollos de estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Para las muestras del tracto respiratorio bajo, estas son muestras de origen pulmonar que van a provenir del árbol bronquial y pueden ser espontáneas o inducidas. Estas pueden ser la expectoración, el aspirado bronquial o el aspirado bronquiolo-alveolar. La expectoración identifica el agente causante de las infecciones de vías aéreas inferiores, así como puede también ser el bacilo tuberculoso. Se puede hacer un examen macroscópico para ver la cantidad, el aspecto, el color, el olor y la consistencia de la expectoración, pudiendo analizar si la muestra es mucopurulenta, sanguinolenta, mucosa o si es buena para el cultivo. También se puede hacer una citología, que es una prueba para las células tumorales en expectoración. A la muestra de expectoración también se le tendrán que hacer tinciones, como es la tinción de Gram, para saber si tiene validez para su cultivo, buscando mayor de 25 polimorfonucleares y menor de 25 células epiteliales, que sería apta para cultivarla. No siendo así, entonces la muestra se rechazaría. Otra de las tinciones es la tinción de Nielsen para búsqueda de micobacterias. Para el cultivo de expectoración podemos buscar neumococo, estafilococo dorado, neisseria, Haemophilus, enterobacterias, Corynebacterium, cándidas, micobacterias y actinomyces. Los medios de cultivo que se utilizarán para sembrar las muestras de expectoración
son el agar chocolate, el agar sangre y el agar maconque, los cuales tendrán una incubación a 37 grados centígrados en una atmósfera de microaerofilia en un tiempo de 18 a 24 horas. Si se pide cultivar micobacterias, entonces se incubarán a 37 grados centígrados y se requiere un medio enriquecido de Lowenstein-Jensen para poder desarrollar estas micobacterias entre 3 y 6 semanas. Para poder hacer la detección de tuberculosis, debido a que el cultivo es muy tardado y la tinción de Ziel-Nielsen a veces cuesta trabajo la identificación, se puede emplear la prueba de intradermorreacción, que es el PPD, que es un derivado proteico purificado de tuberculina, y se puede emplear para pruebas cutáneas de hipersensibilidad. La tuberculosis es la forma más común de reactivación en neumonía crónica, con fiebre, tos, esputo sanguinolento, pérdida de peso, y también puede ocurrir la propagación fuera del pulmón al sistema nervioso central. El hemocultivo es el medio de diagnóstico que se va a realizar para poder hacer la detección e identificación de microorganismos que podemos encontrar en la sangre, utilizando el examen ya sea directo y cultivo. Los frascos de hemocultivo contienen un medio líquido que puede ser BHI, o tioglicolato, o tripticasa de soya, o caldo Brusela, o caldo Columbia, pero también van a contener de 0.025 a 0.05% de polianetol sulfonato de sodio como anticoagulante y una atmósfera de 5 al 10% de dióxido de carbono. En el mercado podemos encontrar los frascos bifásicos, que son los que contienen un medio líquido, pero que también contienen un medio de agar, los convencionales, los automatizados y los de tubo. Para el hemocultivo manual, se va a incubar el frasco a 37 grados centígrados. Se le hará un control de entrada, el cual se va a sembrar a las 24 horas en un medio enriquecido, que es el agar sangre. Será la revisión de la placa, y si es negativo, se va a incubar por 6 días más. Durante ese periodo se va a observar diariamente el aspecto macroscópico del frasco, buscando signos que indiquen desarrollo bacteriano. De no ser así, se hará un control de salida, se sembrará nuevamente en medio enriquecido, agar sangre, y si el cultivo es negativo, se informará como hemocultivo negativo a los 7 días de incubación. Pero si en el transcurso de esos días se observa turbidez en el frasco y formación de gas, se hará una tinción de Gram. Si hay desarrollo bacteriano, se sembrarán en los medios de cultivo para poder recuperar al microorganismo causante de nuestra enfermedad. Para poder hacer el sistema automatizado para identificación en hemocultivos, el más común es el BACTEC, el cual se va a incubar el frasco a 37 grados centígrados. Se va a procesar la botella en el aparato que detecte como positivo. Se realizará una tinción de Gram para ver si hay desarrollo bacteriano, el cual, si lo hay, lo vamos a sembrar en las placas correspondientes. Y una vez desarrollado, se harán pruebas bioquímicas y antibiograma. El sistema de hemocultivos semiautomatizados, que es por lisis por centrifugación, se le conoce también como isolator. Este sistema consiste en un tubo de lisis, el cual, además de contener polianetol como anticoagulante, contiene una saponina como agente lítico de eritrocitos, leucocitos y macrófagos, el cual, al someter a tubo a una centrifugación a alta velocidad, va a provocar la concentración de los microorganismos patógenos en el sedimento. Ese sedimento es sembrado en cultivos específicos. Es un método caro, pero se utiliza para identificar a micobacterias, principalmente.
Las indicaciones del retiro del catéter pueden ser cuando cese la indicación médica por la cual fue instalado, por la obstrucción del catéter, por la evidencia del desplazamiento de este, frente a sospechas de trombosis del vaso, o frente a la evidencia clínica o confirmación bacteriológica de una infección, que este es el punto que a nosotros nos puede interesar para poder hacer los cultivos. Ya sea que haya enrojecimiento o secreción en el sitio de la inserción, que el paciente tiene fiebres, pero también hemocultivos negativos, y bien que haya presencia de pus en el sitio de la inserción. Si se está sospechando de una infección en el catéter, entonces se debe de llevar a cabo un protocolo de bacteremia relacionada con el catéter. Se deben de tomar 2 hemocultivos venosos, uno de cada brazo, con diferencia de 15 a 20 minutos, y la toma de hemocultivos directamente de la toma del catéter. Esto es para hacer la diferenciación si se está tratando de una bacteremia en sangre o se está tratando de una infección en el catéter. Los métodos para el diagnóstico de la infección relacionada con el catéter es la semicuantitativa, que fue descrita por Maki y sus colaboradores en 1977, y este método consiste en cultivar la superficie externa de la punta del catéter, rotándola sobre el agar sangre de 4 a 5 veces con la ayuda de unas pinzas estériles. Esta se va a incubar de 24 a 48 horas y el punto de corte va a ser el desarrollo de mayor de 15 unidades formadoras de colonias. En la técnica cuantitativa fue descrita por Sheretz y sus colaboradores en 1990, el cual consiste en durante 1 minuto colocar la punta del catéter sumergida en caldo tripticasa de soya, el cual se va a someter a agitarlo por vórtex por 1 minuto, y luego se va a sembrar con una asa calibrada en agar sangre, el cual se va a incubar de 24 a 48 horas, y su punto de corte va a ser mayor por 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. Aquí les muestro la siembra del catéter por la técnica de Maki, que es una técnica semicuantitativa, que es la más común que se utiliza en los laboratorios de microbiología para su diagnóstico, y es cortar la punta del catéter unos 5 centímetros, llevarla inmediatamente al laboratorio y sembrar el catéter por rotación en una placa de agar sangre de carnero. Se va a incubar a 37 grados centígrados en microaerofilia por 18 a 24 horas. Si el recuento de colonias posincubación es mayor a 15 unidades formadoras de colonias, eso nos está indicando que el catéter estaba colonizado o infectado. El examen de orina con fines diagnósticos es probablemente uno de los procedimientos de laboratorio que hoy en día es de los más solicitados. La infección urinaria se ubica entre las más frecuentes tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes externos. Con la introducción de las tiras reactivas para la orina, se ha hecho más fácil y rápida la ejecución del análisis de la orina, pues tiene las ventajas de la estandarización del examen microscópico y facilitar el diagnóstico bacteriológico. El examen con tiras reactivas va a proporcionar la información rápida y confiable sobre las alteraciones patológicas en la orina y es sin duda el primer paso para buscar el diagnóstico de múltiples cambios patológicos a partir de resultados obtenidos con esta tira. El seguimiento de enfermedades del tracto urinario es por la detección de ciertos parámetros con la tira reactiva. Entre los más importantes es para la infección de vías urinarias, con la detección de leucocitos, nitritos y bacterias. El examen microscópico lo podemos hacer con una tinción de Gram
o con una preparación en fresco para poder observar leucocitos, células epiteliales y bacterias. El cultivo de orina se utiliza para diagnosticar una infección urinaria y determinar qué tipo de microorganismos la ha originado. La recolección de la muestra solo debe durar unos pocos minutos y es importante mantener bien limpia el área que rodea la abertura urinaria justo antes de la prueba y recoger la muestra de orina a la mitad de la micción. Los medios que se utilizan para realizar un urocultivo son el agar sangre de carnero al 5% y el agar McConkey. Para poder hacer el cultivo, se toma el inóculo de orina con una asa calibrada y luego se estrían las placas de cultivo de la siguiente manera. De arriba hacia abajo y luego sin flamear el asa, estriar atravesando la línea del inóculo en zigzag con el objetivo de poder obtener colonias aisladas. Se van a incubar las placas a 37 grados centígrados en aerobiosis de 18 a 24 horas. Esto con el objetivo de que el cultivo lo podamos hacer con recuento de colonias en unidades formadoras de colonias por mililitro. Entonces, el número de bacterias viables por muestra se va a expresar en unidades formadoras de colonias, las cuales van a representar cada colonia contada y su número total va a representar el número total de bacterias viables en una muestra. En esta imagen se puede mostrar que las colonias no se pueden contar. Por lo tanto, el reporte saldría como mayor de 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro del microorganismo que nosotros hayamos aislado. El coprocultivo o el cultivo de la materia fecal va a ayudar al médico a determinar si existe una infección bacteriana en los intestinos. Una vez que llega la muestra al laboratorio, lo primero que se tiene que hacer es un examen macroscópico para ver el aspecto, el color, la consistencia de las heces. Enseguida se hará un examen microscópico, que es la citología de moco fecal, para búsqueda de leucocitos. De estar presentes los leucocitos, se hará el cultivo por estría en medios selectivos, como el agar McConkey para búsqueda de enterobacterias, en agar SS para búsqueda de salmonella o shigella, en agar tiosulfato citrato bilisacarosa o TCBS para búsqueda de vibrio, en agar gilosa lisina desoxicolato o XLD para búsqueda de shigella, o en agar Campivap para búsqueda de Campylobacter. Una vez sembradas nuestras muestras en los medios, se va a hacer incubación a 37 grados centígrados en aerobiosis de 18 a 24 horas. Una vez transcurrido el tiempo, se harán a las colonias pruebas de identificación, como son pruebas bioquímicas. Ahora veremos el diagnóstico para los líquidos cefalorraquídeo, diálisis, sinovial y ascitis. Para el análisis de los líquidos debemos de tener en cuenta varios aspectos. El examen físico, donde tomaremos en cuenta el aspecto del líquido, el color, la turbidez y si presenta coágulo o no. En el examen bioquímico podemos determinar proteínas totales, albúmina, glucosa y deshidrogenasa láctica. En el examen citológico, para el recuento celular y el recuento diferencial, las tinciones, donde las principales son tinción de Gram y de Ziel-Nielsen, y los cultivos, donde podemos incluir un caldo de tioglicolato o BHI para recuperación de anaerobios, o si el recuento de las bacterias son pocas, poderlas recuperar, un agar sangre, un agar chocolate, un agar McConkey,
Y todos los líquidos tendrán un periodo de incubación de 37 grados centígrados a 18 a 24 horas en microaerofilia. El sistema nervioso central puede infectarse por múltiples microorganismos. Y la muestra que se debe de tomar es el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Algunas de las enfermedades que causa la infección del líquido son meningitis, encefalitis, abscesos o infecciones como las ventriculitis a través del sistema de drenaje. El curso clínico de estas infecciones puede ser dependiendo del microorganismo y de la localización del proceso infeccioso, que puede ser agudo, subagudo o crónico. Una vez que el líquido cefalorraquídeo llega al laboratorio, podemos hacerle un examen físico, como ver su aspecto. Si es normal, estará como agua de roca. Si es anormal, estará turbio, empañado, opalescente o sanguinolento. También podemos ver la turbidez, la densidad y medirle su pH. También podemos hacerle un citoquímico para medir proteínas como la albúmina, glucosa, electrolitos como son el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, hacerle recuento celular y también podemos hacerle tinciones como es la de Wright para ver células, la de Gram y la de Ziel-Nielsen. Para poder realizar el cultivo de líquido cefalorraquídeo, utilizaremos el agar chocolate, el agar sangre, el agar McConkey, un caldo BHI, que es infusión cerebro-corazón, y si el médico lo requiere, un medio de Lowenstein-Jensen. Entre los microorganismos que podemos aislar de un líquido cefalorraquídeo están Neisseria meningitidis, Listeria, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis. Todos los cultivos se van a llevar a incubación a 37 grados centígrados en microaerofilia de 18 a 24 horas, exceptuando el Lowenstein-Jensen. El estudio de líquido de ascitis es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. En los estudios que podemos hacerles es un citoquímico en tubos especiales para poder determinar proteínas totales, albúmina, deshidrogenasa láctica, triglicéridos, glucosa, amilasa, bilirrubinas y hacerle su recuento celular. También podemos hacerles tinciones, como es la tinción de Wright, la de Gram y la de Ziel-Nielsen. Podemos hacerle cultivo. El rescate bacteriano en líquido de ascitis es del 40 al 60%, pero la inoculación en frascos de hemocultivos puede aumentar la recuperación de microorganismos. Y una vez recuperados, podemos sembrarlos en agar sangre, en agar McConkey. Se llevarán a incubación a 37 grados centígrados en microaerofilia por 18 a 24 horas. Para el líquido de diálisis peritoneal, se recibe en el laboratorio toda la bolsa, en el cual se hará un examen citoquímico de líquido y se tomará una alícuota de 10 mililitros. Se va a ver su color, se medirá el pH, la glucosa, las proteínas y se hará su recuento de células. También se realizarán tinciones de Gram y los microorganismos que podemos encontrar son cocos Gram positivos, como estafilococos y enterococos, o bien bacilos Gram negativos, como enterobacterias o no fermentadores. De ser así, se harán los cultivos en agar chocolate, agar sangre, agar McConkey
y un caldo de BHI, que es infusión cerebro-corazón. Los medios de cultivo se incubarán a 37 grados centígrados en microaerofilia de 18 a 24 horas. El líquido sinovial actúa como lubricante manteniendo el mínimo de fricción entre los huesos. Es un líquido claro, viscoso, contiene pocas proteínas, pero es muy rico en ácido hialurónico. Para poder tomar la muestra es necesario parinizar las paredes de la jeringa para que el líquido no se coagule. En los estudios que podemos realizarle al líquido es el citoquímico, que es la determinación de glucosa, proteínas, deshidrogenasa láctica, ácido úrico y recuento de células. Podemos realizar tinciones como la tinción de Wright, la tinción de Gram y la tinción de Siemens. Si vamos a realizar el cultivo, lo haremos en agar chocolate, en agar sangre, en agar maconque y en un caldo de tioglicolato para búsqueda de anaerobios. Al sobrenadante podemos hacerles estudios inmunológicos, como son el factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y niveles de complemento. Los medios de cultivo se incubarán a 37 grados centígrados en microaerofilia de 18 a 24 horas. El cultivo Chicos, paramos aquí nuestra clase y nos vemos a la 1 de la tarde para continuar con el resto de las diapositivas y después nos quedamos con los grupos A1 y A2.